Miedos y creencias, ¿qué nos pasa? Precisamente por esos factores externos y ese miedo a las críticas, nos cuesta mucho expresarnos y contar nuestra realidad, contar nuestra verdad. ¿Por qué? Porque nos da miedo a que nos critiquen, nos da miedo a enfadarnos y responder mal, perder los nervios. Pues eso no, porque a veces, pues como te atacan a ti personalmente, están atacando a algo que para ti es tu pasión y tu vida, pues a veces puede ser fácil, ¿no? Que una primera respuesta sea como negativa. Hola, soy Guillermo Ramis y voy a ser vuestro anfitrión de este nuevo episodio de Porcicast, en el que tenemos sin duda el grandísimo honor de compartir un rato con mi querida Gemma Ticó. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gemma? Lo primero, darte las gracias infinitas por querer compartir tu tiempo, que es lo más valioso que tienes, con nosotros y con nuestra audiencia, y hablando de un tema que estoy seguro que a la gente le va a apasionar. ¿Cómo estás? Muy bien, Guillermo, la verdad que el honor y el placer es mío de estar aquí. Muchísimas gracias a ti y a vosotros, a Porcicast, por invitarme, porque me hace muchísima ilusión poder estar aquí con vosotros y con todos los que nos escuchan desde el otro lado. Nada, no siempre es nuestro. Te voy a pedir, como le pedimos a todos nuestros invitados siempre que empezamos un nuevo episodio, que te presentes a ti misma, por favor, que nos cuentes tu formación, tu desarrollo profesional y a qué te dedicas actualmente. Pues yo os cuento un poquito. Yo soy veterinaria, me especialicé en el sector porcino porque mi sueño desde pequeña, yo siempre he querido trabajar en el campo, trabajar en granja. En mi familia toda la vida hemos tenido un cebadero, pero la vida luego a veces te lleva por otros lados, ¿no? Yo estudié en la Autónoma, hice una estancia en el CRESA con Quim Segalés, luego estuve en Canadá también haciendo una estancia. Empecé a trabajar en Chip Consultors, un trabajo que compaginé con el máster en Sanidad y Producción Porcina que tenemos en España. De Chip Consultors luego pasé a trabajar a Dambret Internacional con tema de genética aquí en España, con la gestión de los núcleos. Y de ahí di el salto ya a lo que me acercaría un poquito más a mi profesión actual. Y es que entré a trabajar en Grupo Asís, siendo la responsable de la revista Swiss. Allí estuve hasta que vino la pandemia. Y en ese momento me di cuenta, bueno, yo ya estaba ahí barruntando algo, ¿no? Pero ese momento fue en el que me di cuenta que realmente como sector porcino, necesitábamos darle una vuelta a la comunicación, porque se estaba hablando mucho de nosotros, pero nosotros no hablábamos casi nada de nosotros mismos hacia afuera, ¿no? Entonces, eso, en plena pandemia decidí dejar el trabajo que tenía en Asís y montar mi propio negocio. Así que desde julio del año 2020 estoy centrada con actualmente con mi propia agencia, que se llama Agencia Oinkers, y con mis servicios 1 a 1, centrada en ayudar a las empresas y a agentes del sector porcino a comunicar tanto internamente dentro del propio sector como sobre todo también de cara a la sociedad, ¿no? Para trabajar esa reputación y esa imagen que tenemos como sector. Vaya que sí, yo debo decir que tuve la fortuna de cruzarme con Gemma cuando estaba en el mundo editorial, porque Gemma fue la editora de uno de los libros que publicamos y de ahí pues nació nuestra amistad y nuestra relación. Así que estoy encantadísimo. Y además, Gemma, vais a ver a lo largo del podcast que es una gran comunicadora y que no vais a poder dejar de escuchar este podcast ni un solo segundo. Gemma, vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de cómo comunicamos, sobre todo de qué mal y qué poco comunicamos en un momento en el que la producción animal está especialmente demonizada y estigmatizada. Quiero que me repases cuáles son los puntos claves que crees tú que desconoce el gran público sobre el consumidor en general y que si los conociera realmente cambiaría su percepción negativa que hoy tiene de la producción animal, que para mí es una opinión creada con muchos intereses y que no se ajusta en absoluto a la realidad. Estoy totalmente de acuerdo contigo, con tu opinión y con la imagen que se ha creado sobre nosotros. Y sí que es verdad que hay muchísimos aspectos que la sociedad desconoce de la producción y del papel también que tenemos los veterinarios dentro del sector, pero para mí los que creo que deberíamos empezar desde ya a comunicar de forma muy proactiva, porque son los que quizás reciben más ataques o quizás no, son más la diana de esas opiniones contrarias, estaría la parte de la contaminación ambiental. Se nos acusa de que somos unos grandes contaminantes, ¿no? Del medio ambiente, y yo siempre digo que al final no tiene ningún sentido esto, porque el propio sector vive en ese ambiente, ¿no? En esas zonas rurales, con lo cual, ¿qué sentido tiene que las personas que viven en esas zonas se encarguen de contaminarlas, ¿no? Pero yendo un pasito más allá,
sí que hay algunos datos que creo que son interesantes también para los que nos escuchan, para que los puedan usar, ¿no? Si reciben algún comentario contrario. Y es que, por ejemplo, en el caso de la huella de carbono, Frédéric Leroy, que es catedrático de la Universidad de Ámsterdam, él dice que si sustituimos el consumo de carne por una dieta vegana, lo único que conseguiríamos en cuanto a reducción de huella de carbono es entre un 1 y un 6% a nivel global. ¿Qué dices? ¿Es mucho? ¿Es poco? Él lo compara con que un vuelo Madrid-Londres contamina más que lo que supondría esa reducción. Con lo cual, para mí, ese dato es como muy llamativo, ¿no? Y además, a la hora de compararlo con algo tan fácil para la sociedad, ¿no? Como es coger un vuelo, pues llama muchísimo la atención. Luego, otros datos que podemos sacar, por ejemplo, en el caso de Interpork trabaja ya en 14 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, de los ODS, con un objetivo muy claro que ellos tienen muy marcado, y es lograr el impacto climático neutro en 2050. Con lo cual estamos como a poco más de 20 años, unos 25 años, para que el sector porcino no siga trabajando en lograr ese impacto climático neutro. Otra cosa que también se nos acusa mucho cuando hablamos de contaminación medioambiental es los gases de efecto invernadero, ¿no? Se dice que también somos, en este caso quizás se habla más de la ganadería en general, por el tema del metano y el vacuno, pero los datos también desmienten, ¿no?, esa contaminación, y es que al final, en cuanto a ganadería, las emisiones de gases de efecto invernadero que tenemos no llegan al 2,5%. Según datos del MITECO, según datos del Ministerio, o sea, no son datos del sector, sino datos del Gobierno de España, ¿no? Para hacernos una idea, el transporte se sitúa en el 27%, la industria en alrededor del 20% y la electricidad por encima del 15%. Con lo cual, estamos como a años luz, ¿no?, de otras industrias, como puede ser el transporte o la electricidad, que sí que usamos como sociedad a diario, ¿no? Entonces, creo que ahí también tenemos otro dato importante. Dejando un poco de lado lo que es la contaminación medioambiental, también se nos acusa de un gran consumo de agua. Lo hemos visto también recientemente con programas de televisión que han hablado en época de sequía, ¿no?, como estamos ahora en España, en ese momento, enero-febrero del 24, ¿no? Entonces, uso de agua. Hablemos de uso de agua. En los últimos 30 años, como sector, lo hemos reducido un 30% por kilo de carne. Pero es que además también hay otra cosa que quizás las personas que conocemos el sector sí que sabemos, pero la gente desde fuera no. Y es que la gran parte de agua que usamos como sector es agua verde, que es agua procedente de la lluvia y que muchas veces no es útil para consumo humano. Y en España, por ejemplo, lo que sería el agua total disponible que tenemos en nuestro país, la que gasta el sector porcino, es un 0,05%. Con lo cual creo que con esos datos nos hacemos una idea, ¿no?, de qué cosas se dicen y cuál es realmente la realidad que hay detrás de todas ellas. Y como esas, pues podríamos seguir, ¿no? Pero creo que con esos ejemplos, pues eso, ¿no?, ya nos hacemos una idea. Es increíble, llevas solo 5 minutos hablando y ya estoy disfrutando como un enano. Y a nuestra audiencia les recomiendo que junto con este podcast vean el de Juan Pascual, porque entre Gemma y Juan nos ponen una realidad basada en datos y en hechos que es fascinante. Estoy de acuerdo contigo. Mis alumnos, por ejemplo, creen que ellos reducen la huella hídrica comiendo solo vegetales, y cuando les hago la demostración de que no es verdad, pues muchas veces me tachan incluso de mentiroso. Yeah. O llegan a decirme cosas como que una granja de 2.000 cerdas es igual de contaminante que una central nuclear, cuando realmente, de forma inmediata, una central nuclear no contamina absolutamente nada. Es solo contaminación potencial. Pero bueno, cuando les explico también esto, también les explota un poco los sesos. Gemma, ¿qué desafíos tenemos para comunicar la realidad de nuestro sector porcino, que nos da de comer todos los días y además es el sustento de muchos cientos de miles de familias en este país? Para mí el principal desafío es este que estábamos comentando ahora, ¿no? El darle la vuelta a todas esas fake news, a todas esas medias verdades o grandes mentiras, ¿no?, que circulan sobre el sector, que entre las que hemos hablado además se pueden incluir pues la presencia de hormonas, lo que tú decías, ¿no?, de la contaminación, deforestación, bueno, hay muchísimas más, ¿no? Pero a la hora de comunicar y de comunicarnos como sector, si nos centramos en la comunicación,
yo creo que los desafíos se pueden como dividir en dos grandes grupos. Uno sería los externos, los desafíos que supone toda la presión que conllevan esos grupos contrarios a la producción animal y al consumo de carne, porque al final se generan, pues eso, ¿no? Muchos reportajes en prensa, muchas protestas públicas, y lo complicado es, como sector, saber cómo gestionarlo, ¿no? A nivel de comunicación, cómo gestionamos esas crisis o estas críticas, ¿no? Para mí, aquí hay varios puntos fundamentales. El primero sería que cuando empiezas a hablar respondiendo a una crítica, tú ya sales perdiendo, porque al final ya estás respondiendo a un ataque que otra persona u otra entidad ha enfocado como a él o a ella le venía bien enfocar para dirigir tu respuesta. Con lo cual, para mí ahí ya estás perdiendo, ¿no? Porque al final en comunicación, el que domina la conversación, el que la inicia, es el que lo tiene más fácil. Luego, otro punto que también es muy importante a nivel de la hora de responder las críticas y que también creo que como sector estamos ya trabajando en cambiarlo y lo tenemos que seguir cambiando, es que al final esas críticas van, en cuanto a las personas contrarias a la producción, para mí van a lo fácil, entre comillas, ¿no? Que es la emoción. Esa parte emocional, esa parte emotiva, esa humanización de los animales, ¿no? Ese concepto Disney que dije yo en uno de mis reels y que usan también otras personas, como por ejemplo Manuel Pimentel, ese concepto Disney, ¿no? Esa idealización de los animales, que es consecuencia muchas veces de la distancia que existe y que cada vez es más grande entre sociedad urbana y mundo rural. Esa emoción negativa hace que eso, ¿no? Que sea mucho más sencillo que la gente tenga un sentimiento contrario o se sienta mal a la hora de consumir carne, que hay estudios que hablan de eso, ¿no? De que la gente se siente mal incluso a la hora de consumir carne. ¿Cómo le podemos dar la vuelta a eso? Para mí ahí es muy importante, si nos atacan con la emoción, vamos a responder de forma proactiva, no como una respuesta al ataque, sino de forma proactiva con emoción. Detrás del sector porcino hay millones de historias de personas que llevan toda la vida, como os decía yo al principio, ¿no? En el caso de mi abuelo y de mi padre, toda la vida centrándose y dedicando su vida 24/7, 365 días del año a las granjas, a los animales. Con lo cual, vamos a empezar a compartir esas historias, ¿no? También para dar ese punto de emoción que realmente tiene el sector. Ese sería el primer gran punto, la parte exterior, ¿no? La parte externa, la parte de gestionar las críticas y la parte de la emoción. A nivel interno, ¿qué nos sucede a nivel interno cuando hablamos de comunicar? Yo aquí llevo casi 4 años, va a hacer, ¿no? Trabajando comunicación y hablando con gente del sector de, oye, ¿por qué no comunicas? ¿Por qué no hablas más? ¿Por qué no te abres más? A nivel interno tenemos como dos grandes grupos. Los miedos y creencias, y luego otra cosa que es interna, pero que a la vez también afecta a nivel externo, que es la bioseguridad, que no tiene nada que ver con la comunicación directamente, pero que para mí es muy importante. Miedos y creencias, ¿qué nos pasa? Precisamente por esos factores externos y ese miedo a las críticas, nos cuesta mucho expresarnos y contar nuestra realidad, contar nuestra verdad. ¿Por qué? Porque nos da miedo a que nos critiquen, nos da miedo a enfadarnos y responder mal, perder los nervios. Pues eso, ¿no? Porque a veces, pues como te atacan a ti personalmente, están atacando a algo que para ti es tu pasión y tu vida, pues a veces puede ser fácil, ¿no? Que una primera respuesta sea como negativa. Y luego también el no saber cómo gestionar esas situaciones. Eso nos pone muy nerviosos, eso junto a que, por suerte o por desgracia, pues hasta hace pocos años no se hablaba de comunicación, ahora ya sí, la gente cada vez está más formada, pero sigue siendo como complicado, ¿no? Para muchos el gestionar esa parte de cómo comunicarnos, con lo cual aquí tenemos un gran bloqueo a nivel interno. Y luego, ¿por qué hablo de bioseguridad? Porque al final, si fuera tan fácil como poder abrir las granjas, como pueden hacer otras industrias, ¿no? Como puede hacer el sector moda o el sector automovilístico, que abren puertas, que enseñan, que comparten, pues oye, sería más fácil. ¿Qué pasa con el sector? Que claro, que al final, ostras, lo primero es la seguridad y la sanidad de sus animales. ¿Qué pasa con eso? Que eso complica muchísimo el que la gente pueda entrar a visitar las granjas in situ, ¿no? De primera mano. Pero es verdad que se están sacando muchas ideas y muchas opciones, como pueden ser grabaciones en vídeo, recreaciones 3D de granjas, que se están haciendo con las gafas Oculus o con las gafas, me da igual, ¿no? De la marca Sí. que sean. Pero se están haciendo grandes trabajos de recreación
o incluso de vídeo real, de realidad virtual de granjas, ¿no? Con lo cual creo que ahí también podemos darle la vuelta a esa parte, ¿no? Entonces, para mí esos son los grandes frenos o los grandes problemas que tenemos como sector a la hora de comunicar. Nada que no se pueda solucionar, evidentemente. Fíjate, has dicho cosas muy interesantes y me gustaría que dedicáramos un minutito a perfilar alguna porque lo primero que dices es que nos da miedo comunicar y yo siempre he dicho que nuestro sector es muy oscuro, que nos cuesta muchísimo enseñar lo que hacemos, pero ¿por qué? Porque cosas que nosotros sabemos que ocurren en las granjas, como que siempre te vas a tener un animal enfermo porque es un colectivo, siempre vas a tener un animal cojo que se ha quedado cojo en las últimas horas y no lo has detectado hasta ese momento. Eso te da miedo que lo vea un consumidor, eso te da miedo que lo vea alguien que no sabe precisamente porque no sabe, ¿no? Y te va a acusar de maltrato. Y es una retroalimentación. Como no enseño lo que hago, la gente no sabe cómo es, tengo miedo a enseñarlo porque no sabe cómo es. Entonces es muy perverso. Tenemos que romper de una vez este círculo vicioso y sobre todo, como dices tú, con emoción. A mí hay algo que hubo un anuncio una vez, eh, se hizo un pequeño corto de ganaderos y un ganadero vacuno decía: me acusan de maltratar a mis animales y lo que no sabe la gente es que he estado en los partos de todas mis vacas y por eso no pude ir a los nacimientos de mis hijos. Tal cual, Esto es una verdad. tal cual. Y esto es lo que pasa en las granjas. La gente está en los partos de sus cerdas y muchas veces por ese motivo no puede ir al parto de sus hijos. Es loco que a alguien así, pues tú lo acuses de que está maltratando a sus animales. Pero bueno, no nos queda más remedio que tener gente como tú de una vez y contar las cosas y enseñarle a las cosas cómo se hacen. Yo propuse en la granja de mi facultad, que sabes que es una granja de pinipones, una granja a escala, pero es una granja de producción de verdad. Propuse poner webmails, webcams y abrir un espacio donde la gente pudiera ver lo que hacíamos y me dijeron que no, Vaya. que era muy peligroso, que la gente lo iba a malinterpretar y que íbamos a terminar teniendo problemas legales. Fíjate qué cosa más tonta. Y lo cambié por llevar niños a visitar la granja para que supieran desde los pequeñitos cómo era y vino una pandemia. Y se cargó el plan. Pero bueno. La parte de los niños es muy interesante, ¿eh? Para mí que desde pequeños vean lo que hay, ¿no? La verdad, y no esas granjas escuela tan bonitas, pero que no tienen nada que ver con la realidad de hoy en día, para mí eso es fundamental, porque eso también reduce lo que tú dices, ¿no? Esa imagen, entre comillas, negativa que puede tener ciertas cosas que son normales en una granja y que son del día a día y que es así. Al final yo siempre digo, vete a una UCI de un hospital a ver qué te encuentras. Pues lo mismo en una enfermería de una granja. Ya está, ¿qué vas a encontrar? Animales enfermos, es lógico. Fíjate, a mí el público infantil me encanta y estas visitas que he hecho alguna vez a la granja con niños, es el público más fácil del mundo. Y además, podemos actuar antes de que le creen una opinión sin que ellos conozcan. Y yo siempre empiezo las preguntas con 3 preguntas. ¿Quién come carne? ¿Quién come leche? ¿Quién come huevos? Pues hoy os voy a enseñar a los animales que os hacen el favor de daros esos alimentos para que crezcáis fuertes y sanos. Y a partir de ese momento esos niños empiezan a entender qué está pasando y qué es lo que están viendo. Y que la leche no sale de un cartón, que sale de una vaca, que es un animal vivo y que ya sabe la paradoja. El otro día alguien colgó un meme de una tía que decía: ¿que la leche de vaca sale de las vacas? No me lo puedo creer. Y le decía: a ver, bonita, que tenías pistas. Todo indicaba que iba por ahí. Sí, sí, pero la otra se escandaliza cuando descubre que la leche de vaca sale de un animal que se llama vaca. Vamos a hablar de nuevas generaciones ya que hablamos de niños, porque con los niños estamos a tiempo de trabajar y además las nuevas generaciones, yo ya voy para Carlanco y son muy diferentes de mí y ya han crecido digitonatos y ya manejan las redes sociales y primero, ¿cómo ves tú el relevo generacional? Porque esto es crítico. Porque si a estos ganaderos clásicos que hemos dicho que son oscuros, que les cuesta comunicar, lo van a sustituir jóvenes, ¿cómo crees que eso va a impactar gente que ha nacido con un dispositivo de este tipo en la mano, que tiene perfiles en 4 o 5 redes sociales? ¿Crees que esto va a cambiar? ¿Crees que esto nos ayudará en positivo? Yo creo que sí, sinceramente. De hecho, ya se va viendo, ¿no? En porcino quizás no tanto, pero sí que en vacuno y en agricultura, sobre todo también, hay mucha gente joven que tiene perfiles en Instagram, en TikTok, con miles, millones de seguidores y que lo hacen súper bien
y que lo que hacen básicamente es compartir su vida diaria como influencers y contar lo que hacen en su día a día. Y pues hay gente que se dedica al mundo de agricultura y lo que hace es ir con su tractor y enseñar cómo poda los árboles, o cómo siembra no sé qué, o como lo que sea, me da igual, ¿no? O gente que trabaja en granja y enseña, pues eso, ¿no? Lo que hace a diario, pues cómo ordeñan las vacas, cómo sacan yo qué sé, ¿no? Al pasto, lo que sea. Para mí eso va a ser fundamental precisamente por esa parte de acercar la realidad del sector a esa gente joven. Claro, el tema es que realmente exista suficiente relevo generacional. Ahí está el problema, porque por desgracia es algo grave. De hecho, hace poco, este fin de semana, leí una noticia que hablaba de que el queso Idiazábal está amenazado por la falta de relevo generacional. Como el queso Idiazábal, otros miles de ejemplos, ¿no? Pero es un ejemplo muy claro de algo que a mucha gente le gusta y que tú vas al supermercado y compras sin pensar en nada, que ostras, que dentro de pocos años puede ser que no encuentres porque no ha habido nadie que mantenga esos rebaños para poder darte ese queso, ¿no? Con lo cual, ahí la verdad es que como sector, para mí es uno de los retos más grandes que tenemos actualmente, el darle la vuelta a nivel agroganadero, ¿eh? Me da igual el sector porcino u otros, darle la vuelta y encontrar esos incentivos para la gente joven. Y creo que toda la parte tecnológica, como tú bien decías, son gente que ha nacido con un móvil y con un ordenador debajo del brazo. Toda la parte tecnológica y todas las innovaciones que tenemos como sector, creo que pueden ser un gran aliciente. Vete a buscar un cordero a las 5 villas, a ver si encuentras uno. El mítico ternasco de pastor, ahora no hay forma de encontrarlo, porque los rebaños han desaparecido, porque... voy a abrir un poquito de polémica, a ver qué opinas tú. Es que trabajar con ganado, con animales requiere un esfuerzo muy grande, ¿eh? Y es un nivel de esclavitud a tu trabajo que yo creo que la juventud de hoy, algunos se van a enfadar conmigo, pero me da igual, no tiene la capacidad de esfuerzo con la que nos criamos nosotros. ¿Qué opinas tú de esto? ¿Qué me dices? En eso estoy de acuerdo. Es verdad que han cambiado las cosas. Siempre digo que también es cierto que igual no hace falta llegar a esa esclavitud, entre comillas, que teníamos antes, ¿no? Yo recuerdo, ya no me voy más atrás, yo recuerdo cuando acabé la carrera, que tú hacías prácticas gratis, ibas donde fuera gratis, no te quejabas por las horas, te daba igual, al revés. Estabas agradecido de poder aprender y de poder ir con gente buena que te enseñara. ¿Qué ha pasado ahora? Que creo que estamos justo en el extremo contrario, ¿no? Hemos pasado unas generaciones que veníamos trabajando muchísimas horas sin quejarnos por nada a justo el efecto rebote que llaman, ¿no? Una generación que lo que prioriza y lo que para ellos es principal es su vida personal y el trabajo es algo secundario. Y es verdad que para mí los extremos, como todo, son malos, hay que llegar a un punto medio, pero sí que es verdad que, claro, que al final lo que te decía, ¿no? Hoy en día, con toda la tecnificación que tienen las granjas y todas las innovaciones que hay también a nivel de extensivo o de agricultura, ostras, el trabajo es mucho más fácil, ya no es lo que era antes, ¿no? Las granjas tienen horarios intensivos de trabajo, fines de semana que igual te toca uno al mes o menos, o sea, ya no es el trabajo de antes. ¿Cuál es el problema? Que la imagen que llega del sector fuera sigue siendo la de antes. La gente no sabe que hoy en día las cosas han cambiado. Y hay empresas, y desde el sector se está haciendo muy bien, ¿no? Interpork y algunas integradoras están trabajando muy bien para acercar la realidad, pero bueno, sigue siendo complicado. Sí, una gran integradora vino el otro día a la facultad para que organicemos una jornada para enseñar su empresa, que esto hace 25 años hubiera sido impensable. ¿Cómo voy a enseñar mi empresa a estudiantes? Nada, bueno, esto en mi know-how, no sé qué. Pues ahora están dispuestos a hacerlo porque saben que es la única forma de seguir. Creo que has dicho una cosa muy sabia, que es que el nivel de tecnificación de las granjas, esa granja 5.0, esa cría de precisión probablemente va a ser un atractivo para que esta generación efectivamente se metan en la historia y sean más eficientes produciendo gracias a toda esa generación de información, de inteligencia artificial, de mecanismos electrónicos y con menos esfuerzo, que al final es lo que ellos quieren, y con más tiempo para sus experiencias. Tú ya sabes que ahora ya no quieren casa y coche, quiero mis experiencias. Eso sí, eso sí. Yo ahí reconozco que ahí me siento identificada, ¿eh? Con la parte de disfrutar de experiencias, de viajes, de... Claro, claro, Gemma, y yo, pero el problema es que ya estoy muy retorcido, ya empecé trabajando 12 horas al día, 6 días a la semana, y ya a estas alturas ya no puedo cambiar, ya no.
Esto ya no tiene remedio. Nunca es tarde, Guille, nunca es tarde. No, yo creo que no, pero bueno, no sé, a ver, vamos a verlo. Otra cosa interesante, ¿crees que además demostrar el valor ético que tiene la producción animal, estamos hablando de bienestar, estamos hablando de protección medioambiental, estamos hablando de reducción de huella hídrica, estamos hablando de todo eso que hemos ido perfilando a lo largo de toda esta conversación, ¿crees que también atrae a los jóvenes que ya se han criado pues con mucha ideología de bienestar, de ética y de todas estas cosas? ¿Tú crees que esto sirve de banderín de enganche para que se acerquen a la producción animal? Totalmente, totalmente. De hecho, no hace mucho estuve en la presentación de un informe de una agencia de aquí de España que se dedica a analizar un poco todo eso, ¿no? Los movimientos a nivel de redes sociales de las distintas generaciones y hablaban en ese caso de la Z y los millennials, ¿no? Las generaciones que ahora están en época ya de estar trabajando. Y decían que en general uno de los valores más importantes que ellos tienen en cuenta a la hora de decidir de decidirse por un trabajo o por su vida futura es la sostenibilidad. Para ellos la sostenibilidad es fundamental y la ética también es muy importante, ¿no? Porque al final estamos hablando de generaciones que ellos necesitan sentirse identificados con ese trabajo, con esos compañeros, con esa sociedad. ¿Por qué? Porque ellos han crecido ya, pues como tú decías, ¿no? En el mundo online con unos referentes muy diferentes a los que teníamos nosotros, con una formación muy distinta a la que teníamos nosotros, una educación también distinta. Entonces, para ellos, toda esa parte de sostenibilidad, ética y valores en general es fundamental a la hora de poder sentirse identificados con ese futuro profesional que ellos quieren. Por lo tanto, si para ellos es importante, desde nuestro lado, desde nuestra profesión, desde nuestro sector, creo que es fundamental que lo comuniquemos, que compartamos que realmente quizás no es exactamente como ellos piensan o como ellos tienen idealizada la sostenibilidad o la ética o los valores, pero ostras, como sector tenemos unos valores que se fundamentan y se basan también en esa ética, en ese bienestar y en esa sostenibilidad, porque si no, los animales no producen y al final si somos súper egoístas, yo siempre, ya la gente que como que es muy contraria, ¿no? Y muy incisiva, siempre le digo lo mismo. Digo, mira, por muy mala persona que sea un ganadero o un veterinario o una empresa que se dedique al porcino, me da igual, en este caso porcino, por muy mala persona que sea y muy egoísta que sea, va a querer que los animales estén, vamos, de 10. Básicamente, porque si no están de 10, no le van a dar dinero. Entonces, por muy mala persona y por muy egoísta que sea, aunque sea solo por llevarse dinero a final de mes, va a querer que los animales estén bien. Con lo cual, para el sector, la ética, la sostenibilidad y el bienestar son fundamentales. Y eso lo tenemos que comunicar. Totalmente. Esta era la paradoja de los años 90 cuando empezamos a querer medir el bienestar. Y claro, tú le preguntabas a un científico, ¿cómo se mide? En plan, cortisol, la relación neutrófilo-linfocitos. Soltaba un truño y cuando iba a un ganadero y dice, ¿cómo mido el bienestar? Y dice, con la producción. Cuanto mejor producen mis animales, ya sé que están disfrutando de mayor bienestar. Era una respuesta automática. Era absolutamente simple. Pero ¿sabes lo que me da mucha lástima, Gemma? Que el productor europeo se ha gastado una verdadera millonada y mucho esfuerzo en implementar un bienestar superior al de cualquier parte del mundo. Y nuestros consumidores no lo saben. No saben que hemos hecho ese esfuerzo, no saben que ese ganadero ha tenido que invertir un montón de dinero, reducir el número de animales por unidad de espacio, y meter sistemas de ventilación, de calefacción, cambiar la rejilla. En los últimos 20 años, ha hecho muchísimas cosas que han costado mucho y no, pues nuestro consumidor no lo sabe. Y sigue pensando que tenemos los animales atados con cadena, bueno, pues que todo eso que ya otros se encargan de forma tendenciosa pues enseñar y difundir y hacer creer que esa es la realidad. Fíjate, recuerdo ese gran programa de ese gran comunicador cuyo nombre no diré, que después de estar todo un programa maldiciendo al sector de la producción porcina, utilizó 9 segundos para sacar un cartel fijo con la granja que había violado de fondo, poniendo lo que hemos enseñado aquí no se corresponde con la realidad de producción de esta empresa. Esto no se puede hacer, esto tenemos que empezar a evitarlo como sea. Bueno. Para mí, para evitarlo, lo fundamental es esa comunicación proactiva, ¿eh? El que abramos puertas. Entonces, cuando tú abres puertas y cuentas lo que hay y enseñas lo que hay de verdad, si llega otro programa como ese, la gente ya puede comparar y puede decidir.
que yo no te estoy diciendo que tú tienes que comer carne porque sí, yo eso no te lo digo, decide, pero decide libremente sabiendo lo que hay, sin más. Este programa, Gemma, es un clarísimo ejemplo donde le dieron el periodista pidió la oportunidad de entrar en granjas y no se la dieron por miedo. Entonces ocurrió lo que no tenía que ocurrir. O sea, yo te podía haber metido en 25.000 granjas de espectáculo y no lo hice. Entonces tú pues elegiste la más negativa para el sector que pudiste encontrar. Bueno, en fin, vamos a cambiar un poco de registro, porque comunicar con el consumidor, pues bueno, tiene sus dificultades, sus bondades, sus facilidades, pero ahora vamos a hablar de comunicar con los sanitarios en medicina humana, porque llevamos cacareando el One Health más de una década, ya no hay sanidad animal, ya no hay sanidad humana, ahora es One Health, solo una sanidad, porque todo es, curiosamente, el lema de los veterinarios es ese, Higia Pecori Salus Populi, la higiene del ganado es la salud del pueblo, y solo creo que tiene 5 siglos. Pero bueno, estos han venido a darse cuenta un poco raro. Vamos a ver cómo comunicamos con los médicos, porque yo tengo una frustración muy grande. Yo me muevo mucho en el ámbito sanitario, mi mujer es sanitaria y yo llevo trabajando con equipos de médicos pues 3 décadas, y cuando llegó la pandemia fue frustrante, porque no sabían nada de colectivos y no querían escuchar a los que sabíamos de colectivos. Así que dime cómo hacemos de una vez para que el One Health sea además One Communication. Es decir, que nos hablemos entre nosotros y sepamos de qué estamos hablando. Y esto es un tema que ya he tratado por lo menos con 4 invitados en 4 podcasts diferentes, porque es algo que realmente es preocupante, la falta de comunicación entre medicina humana y medicina veterinaria. ¿Qué hacemos? Dime. Esto es un temazo, esto es un melón gordo, porque al final es verdad que la pandemia yo creo que nos hizo darnos cuenta o ser más conscientes de una realidad que todos sabíamos que existía, ¿no? Que es esa no escucha por parte de la medicina humana de los conocimientos que tenemos en veterinaria en muchas cosas, ¿no? Sobre todo en gestión de poblaciones, ¿no? De colectivos. Entonces, para mí ahí tenía que haberse dado ese acercamiento. No se dio, no se aprovechó esa oportunidad, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Pues seguir buscando foros en los que se pueda encontrar esa unión, ¿no? Y para mí, por ejemplo, el trabajo que están haciendo desde el PRAN es muy importante, ¿no? El PRAN lleva mucho tiempo trabajando en encontrar esos puntos, ¿no? Esos puntos, esos foros para poder compartir a nivel europeo. Bueno, Cristina Muñoz está haciendo un trabajo también espectacular con todo su equipo y están trabajando mucho y muchísimo a nivel europeo, a nivel mundial. Pero claro, eso requiere, como todo en la comunicación, requiere, claro, un cambio tan grande de forma de trabajar, ¿no? O de forma de entenderse requiere de tiempo, ¿no? Al final eso no se hace de un día para otro, igual que la comunicación en el sector. Con lo cual, yo creo que lo fundamental es que eso, ¿no? Que el PRAN esté ahí, pero también para mí aquí hay otro ente muy importante y son los colegios oficiales. Para mí los colegios oficiales, tenemos colegios oficiales de farmacéuticos, de veterinarios, de médicos, de dentistas, de un montón de cosas. Ostras, ¿por qué no aprovechamos esos colegios, ¿no? Que creo que son una entidad que es para mí, una de las más válidas, ¿no? A la hora de crear esos puntos de encuentro. Luego ya veremos quién participa, ¿no? Ya buscaremos quién tiene que involucrarse, ¿no? Qué personas tienen que involucrarse. Pero para mí el trabajo que pueden llegar a hacer los colegios oficiales es brutal, ¿no? Y creo que puede ser una parte muy importante, una pata muy importante a la hora de lograr esa One Communication que decías tú, que me ha gustado. Sin duda, sin duda. Pero fíjate, yo me seguí quedando con la frustración después de la pandemia, porque pese a que ciertos profesionales de medicina vinieron a preguntarme a mí, pero a mí de forma personal y a escondidas, vinieron a pedirme opinión sobre manejo colectivo, vacunación de colectivos, diagnóstico, inmunología. Luego yo le decía, pero ¿vas a atreverte a decirle a tu jefe quién te está asesorando? Hombre, no, digo, pero sí, sí, díselo, no hay ninguna vergüenza, si yo soy tan sanitario como tú. Pero esto, bueno, se dieron ejemplos como que me llamó alguien y me dijo, oye, que me acaba de decir un zumbado que nos vamos a tener que revacunar cada 6 meses. ¿Pero qué se ha creído? Y ya le dije, ya me pilló el día irónico, digo, no,
no te preocupes, como todos los sádicos terminamos siendo veterinarios, por eso vacunamos a nuestras cerdas cada 3 meses, porque nos encanta pinchar animales y destrozarlos. Y el tío claro, se quedó parado y dice, te estás quedando conmigo, ¿no? Digo, pues claro, coño, ¿qué te crees? Te lo está recomendando un inmunólogo que ha hecho una vacuna, pues es que es verdad que te vas a tener que revacunar cada 6 meses. Pero esto fue lamentable, ¿eh? Es que es muy fuerte, ¿no? Y ahora que lo dices, estaba pensando, y aquí hay otra cosa, y es que, ostras, como veterinarios, hablamos de la imagen que tiene el sector, pero ¿y la que tenemos los veterinarios qué? Claro, es que gran parte de ese problema, ¿no? Y de esa no escucha por parte de medicina humana, quizás también tenemos que mirar hacia nosotros y hacer un poco de autocrítica, ¿no? Porque, ostras, igual que como sector también tenemos que hacer autocrítica porque la sociedad no conoce, porque nosotros no le hemos contado, y gran parte de culpa es nuestra porque no hemos contado muchas cosas, creo que como veterinaria también tenemos ese problema. Y ahí también eso, ¿no? Creo que los colegios también tienen una gran labor de comunicación que deberían también hacer. Claro, si es que realmente hoy tú y yo estamos hablando del sector porcino, pero si quitamos sector porcino y ponemos sector veterinario, hubiera dado igual. Tal cual. Porque mires para donde mires de nuestra profesión, comunicamos verdaderamente fatal. Y volvemos a tener esa paradoja de que la gente lleva a los animales domésticos a las clínicas pensando que es de gratis. Coño, ¿a ti no te gustan los animales? Digo, sí, coño. Pero me imagino que al que vende coches también le gustan los coches y nos los regala. Vamos a centrarnos, o sea, no te vuelvas loco. Por cierto, cuando salga te avisaré porque te recomiendo el podcast que grabamos con Cristina Muñoz, Ay, qué bueno. porque es un verdadero espectáculo. Es maravilloso y yo la felicitaba, digo, tú eres el capacillo de las bofetadas porque te pega a todo el mundo. O sea, te pega el colectivo médico, te pegamos los veterinarios cuando nos impones o cuando nos tratas de poner legislaciones que son difíciles de cumplir, te pega la industria farmacéutica cuando va en contra de que se utilicen médicos, o sea, tú recibes por todos lados. Y se reía y decía, sí, pero no nos está yendo mal, ¿eh? No, Ojo. no, porque ostras, están haciendo un muy buen trabajo, ¿eh? La verdad es que el trabajo que están haciendo es impresionante. Es que además, cuidado, con los antibióticos hay otro de esos puntos oscuros negros muy graves, ¿eh? Yo siempre cuento lo del grupo en el que alguien dijo, porque es que la carne lleva mucho antibiótico, y yo se lo expliqué. Mi mujer no llegó a tiempo de cogerme así el brazo para pararme y yo se lo expliqué. Una enóloga, glosando las bondades del vino, para comparar lo bueno que era el vino, dijo lo mala que era la carne. Digo, a ver, que a ver, bonita, no, por ahí no pasamos. Y yo le aseguré a la gente que está conmigo, de vosotros coméis carne sin residuos de antibióticos porque para eso hay 5 veterinarios implicados. Y luego sale una noticia en el periódico, además de mi grupo de investigación, que decía un grupo de investigación de la Universidad de Murcia, investiga cómo reducir el uso de antibióticos. Y me llamó una, pero tú me has dicho que los animales no tomaban antibióticos. No. Te he dicho que no comes residuos de antibióticos en la carne. ¿Qué es lo que has entendido? Que no usabais ninguno, digo. Pero ¿tú crees que es ético dejar a los animales enfermos morirse sin tratarlos? Y se quedó así parada como, ¿ves? Esto no lo había pensado. Digo, pues vale, al rincón de pensar. El problema es que todo esto no lo comunicamos. Ahí estamos. Entonces la gente pues sigue manejando todas esas falacias y todas esas cosas de le meten hormonas y antibióticos para que crezcan. No, esos tiempos pasaron hace 25 años. Eso ya no ocurre ni va a volver a ocurrir nunca. Hablando de eso, una mini anécdota que tuve. Fui a grabar un vídeo precisamente de esto, ¿no? De que desde el año 2006 ya no se usan ni promotores de crecimiento ni hormonas, y fui a grabarlo a una farmacia. Les pedí permiso para grabar el vídeo con la farmacia de fondo. Y la chica que estaba detrás del mostrador, que era la auxiliar, no era la farmacéutica titular, cuando acabé me preguntó, porque no lo sabía. Y luego me dio las gracias. Entonces es como, ostras, es que ni desde el propio sector sanitario se conocen. Entonces, igual que los nutricionistas o pediatras, ahí hay un mundo también, ahí hay otro melón que da para 20 podcasts. Yo he visto como un responsable de farmacéutica humana viene a un congreso de cerdos, hicimos un par de 3 o 4 charlas de patología, diarrea neonatal, no sé cuánto, y cuando acabó le tocó hablar a este hombre y dijo, bueno, siempre se ha hablado del abuso y el uso de los antibióticos en veterinaria, pero por Dios, sigan usando antibióticos, porque con lo que acabo de ver, no dejen de usarlos, úsenlos racionalmente, pero no se les ocurra dejar de usarlos. El tío estaba escandalizado, quiero decir, claro, esta gente cómo va a dejar de utilizar antibióticos, que es lo que clama la sociedad? Si tienen muchas enfermedades, igual que en el humano. No tiene ningún sentido. Gemma, estoy disfrutando como un verdadero enano, pero se nos está acabando el tiempo y ahora lo que te pido es que me hagas unos comentarios finales, unas recomendaciones
prescriptores, para gente que de verdad pueda influir algo en la comunicación de nuestro sector, gerentes, veterinarios, los propios productores. Dame algunas recomendaciones finales sobre cómo tenemos que enseñar nuestro mundo, que es muy bonito. Pues mira, voy a dar una que sirve para todos, porque en función de la posición, pues ya cada uno, ¿no?, decide y toma las decisiones que sean necesarias. Pero para mí, la base está en contar historias. Es decir, gerencia y responsables que busquen a las personas y a las historias que tienen dentro de su empresa que son dignas de ser contadas y de ser comunicadas. Y luego, a nivel de veterinarios y agentes del sector, ganaderos, ingenieros, cualquier persona que trabaje en el sector, que coja su móvil o el fin de semana cuando queda a tomar una cerveza con los amigos o cuando come con la familia y que comparta y explique cómo es su trabajo diario. Porque al final, si nos vamos a las redes sociales, los influencers, el concepto influencer nació de la idea de que una persona te compartiera, te hiciera una serie al momento, en directo, de su vida, de lo que hace en su día a día. Vamos a hacer lo mismo, ¿no? Hablando de mi frase y mi palabra por influencer, vamos a convertirnos todos en influencers, que no quiere decir lo que ahora mismo tienen de imagen los influencers, sino el coger el móvil, igual que compartes cuando te pasa algo en tu vida personal que te gusta compartir bien en redes o bien con tus amigos o con tu familia, ¿por qué no compartir también nuestro trabajo y nuestro día a día? Y lo que digo, a nivel de gerencia, es importante también que dentro de la estrategia de comunicación de la empresa, interna o externa, se tenga en cuenta también el compartir esas historias. Porque al final el poder contarlo, sobre todo los departamentos de recursos humanos, ¿no?, que son los que conocen más al personal, el poder contarlo cambia mucho la percepción que tendrá la sociedad y también facilita mucho la atracción de talento a la empresa. Totalmente de acuerdo. Fíjate, mi colegio hizo un vídeo sobre las distintas partes de la profesión y yo salgo 3 segundos en medio de un grupo de cerdas y la estoy acariciando. Y el que lo grabó, un vegano, me dijo, pero bueno, esta es la única parte mentira del vídeo. Y yo le dije, ¿mentira por qué? Y dice, tú no acaricias así los animales normalmente, lo estaba haciendo para el vídeo. Y yo le dije, a ver, trastornado. Que sean animales de abasto y para comer no significa que no los adore y que cada vez que puedo yo le ponga una mano encima y le haga una caricia a estos animales. Y el tío se quedó como un poco chocado, como, hostia, esto no me lo esperaba. Pero bueno, en fin, tendremos que trabajar mucho para revertir pues, todo este tipo de opiniones que, insisto, que en la mayoría son opiniones falsas y muy alejadas de la realidad. Para terminar, Gemma, debo decir que termino con pena, que estaba muy excitado esperando reunirme contigo porque cada vez que hablo contigo disfruto mucho. Nomíname a alguien que quisieras ver en un podcast hablando del tema que sea, el que a ti se te ocurra. Pues te voy a nominar a una persona de la que he hablado así muy por encima al principio cuando hemos comenzado la charla, y es Kim Segales, porque para mí es un gran referente a nivel de sanidad y creo que es alguien que aporta muchísimo y que lleva muchos años trabajando. En este caso podemos hablar de circovirus, pero también de coronavirus y de muchísimas otras enfermedades a nivel sanitario, y creo que es alguien que puede aportar también muchísimo valor a los oyentes del Porcicast. Así que desde aquí nomino a Kim. Pues mira, te voy a decir dos cosas. Uno, no es la primera vez que lo nominan. Y dos, vamos a complacerte muy breve, porque vamos a hacer un podcast con Kim, estoy de acuerdo contigo, además de que es mi amigo personal desde hace muchísimos años, compartimos colegio europeo y todas estas cosas, es que es un verdadero maestro, es un referente absoluto en patología a nivel mundial, es decir, ni mucho menos nacional. Gema, qué bien me lo he pasado, no te lo pueden imaginar. Así que sé que nuestra audiencia va a pasárselo igual de bien. Por eso te vuelvo a agradecer que nos dediques lo más valioso que tienes, que es tu tiempo, y que hayas tenido la amabilidad de compartir con nosotros esa comunicación, ese conocimiento del sector de la comunicación, que es que tenemos que empezar a llamarlo ya así, joder. Hablamos del sector farmacéutico, el sector de la comunicación tiene que estar presente en nuestra vida productiva desde ya y para siempre. Así que agradecerte que estés ahí y que te dediques a comunicar por nosotros y a enseñarnos a comunicar. Y bueno, como sé que te va muy bien, no te voy a desear que te vaya muy bien, sé que te va muy bien y que te va a seguir yendo muy bien. Nos vamos a ver en muy breve, así que un besito y infinita gratitud
por compartir tu tiempo y tu conocimiento con nuestra audiencia. De verdad que gracias a vosotros, gracias a ti, Guille, ha sido un placer. Yo me hubiese quedado aquí horas porque charlar contigo es un placer y es súper agradable, ¿no? Las charlas que tenemos. Entonces, para mí, de verdad que, de nuevo, agradeceros a Porcicast, a todo el equipo que estáis detrás, el haberme invitado y haber querido contar conmigo, porque para mí, pues eso, ¿no? Es un honor formar parte también de ese elenco de personas que estáis entrevistando en el podcast, todas ellas súper importantes en sus ámbitos, ¿no? Con lo cual es todo un honor poder formar parte del Porcicast y encantadísima de verdad de seguir compartiendo y seguir ayudando al sector de la forma en la que sea, siempre a través de la comunicación, evidentemente. Muchísimas gracias, Gemma. Te aseguro que nuestra intención es traer a las mejores representaciones de este sector, así que por eso estás tú hoy aquí. Hasta siempre. Un beso. Gracias. Chao.